Cordial saludo para todos, somos el Grupo Colaborativo 19, pertenecemos al curso de Diseños de Proyectos de Investigación, en el cual estamos desarrollando una actividad colaborativa. Esta actividad hace parte de la unidad 1, que tiene por nombre Conceptos de Diseño. El tema que nos corresponde es resignificar, refinar, profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad 1. Pertenecemos al programa de licenciatura en Matemáticas de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAM. Hoy, 2 de octubre del 2021, damos inicio a una parte del trabajo colaborativo. A continuación, cada estudiante realizará su presentación. Soy Isaura Paola Salazar Vargas y resido en el municipio de Espinal. Mi nombre es Daniel Eduardo Leiva Pérez y resido actualmente en la ciudad de Neiva. Mi nombre es Lady Alicia Munar Ríos y resido en la ciudad de Pitalito, Huila. Mi nombre es Liliana Alvarado Pérez y vivo en el municipio de Tesalia, Huila. Como objetivos principales tenemos objetivo general, realizar un análisis de los conceptos básicos de las teorías de la investigación como recurso para el diseño de proyectos de investigación. Los objetivos específicos, inicialmente, conocer de manera analítica algunos métodos de investigación que existen. Como segundo punto, identificar las diferencias y semejanzas entre los métodos y tipos de investigación. Como tercero, tenemos analizar los diferentes contextos educativos para realizar determinados proyectos de investigación. El cuarto objetivo específico es expresar por qué una investigación en educación científica puede ser considerada una investigación en ciencias sociales. Y por último, usar y definir correctamente los términos que se requieren emplear en la investigación. Damos inicio al desarrollo de la actividad. Como primera pregunta tenemos ¿cómo se define la investigación? La investigación es un proceso que permite adquirir nuevos conocimientos y dar solución a diferentes inquietudes planteadas. Como lo menciona Coelho, las investigaciones tienen como objetivo aumentar o ampliar el conocimiento que ya se tiene. La investigación va de la mano con la metodología de la investigación, pero es importante resaltar que la metodología es la herramienta fundamental para elaborar el proceso de investigación, ya que la metodología es la encargada de organizar paso a paso lo que permitirá organizar datos, interpretarlos y dar conclusiones. La segunda pregunta nos dice, ¿por qué es útil y necesario que un estudiante de licenciatura en matemáticas aprenda a investigar? No solamente para los licenciados en matemáticas, pero específicamente si mencionamos a los estudiantes de licenciatura en matemáticas, podemos decir que es útil ya que una buena investigación pues le permitirá ampliar sus conocimientos e impartirlos, fomentando un pensamiento crítico en su entorno y generando de esta forma mejores desempeños. ¿De qué se tratan los métodos y diseños de la investigación educativa? Los métodos y diseños en la educación se tratan específicamente de estrategias que usan los docentes y estudiantes, los cuales le permitirán llevar registro de sus observaciones, teniendo en cuenta la información obtenida. Existen diferentes tipos de métodos y procesos de investigación. Por ejemplo, un ejemplo de algunas de ellas son la investigación experimental, que se refiere específicamente a lo científico. La investigación cuasi experimental trata los problemas de generalización. La investigación correlacional o descriptiva se puede observar en estudios como encuestas. La investigación etnodemográfica se utiliza específicamente para estudios de poblaciones de seres humanos y la investigación cooperativa orienta el cambio social. Y una de las más importantes, sin dejar atrás las antes mencionadas, es la investigación evaluativa, que se encarga de evaluar, valga la redundancia, los programas educativos. ¿Qué enfoques se utilizan en la investigación? Lo primero que debemos identificar es que existen dos tipos de enfoques. El primero es el enfoque cuantitativo y el segundo es el enfoque cualitativo. Aunque también se pueden aplicar los dos enfoques en diferentes campos de la investigación, a lo que le podríamos llamar enfoque mixto.
Es importante tener en cuenta que cada enfoque tiene sus características y para esto es fundamental identificar en qué caso se puede usar cada uno de los enfoques, claramente dependiendo del tipo de investigación que se desee realizar. El enfoque cuantitativo se centra específicamente en la parte numérica, análisis matemáticos o análisis estadísticos. Por ejemplo, se usan en las elecciones, encuestas, cuestionarios, pruebas farmacológicas, etcétera. El enfoque cualitativo es donde no se usa la medición numérica, es usada principalmente para obtener comprensión en las opiniones de la investigación, como por ejemplo preguntas abiertas, relación entre personas, comportamientos de diferentes especies, etc. A modo de conclusión, es saber usar los enfoques que permitirán que tenga un concepto más claro sobre una investigación. La pregunta número 5, ¿cuáles son las características que poseen esos enfoques? Las características son cualitativas y cuantitativas, donde ambas se caracterizan por buscar el desarrollo de la investigación. Es importante tener claros estos conceptos antes de investigar para tener claridad y lograr captar la información, ya que es importante a la hora de realizar un análisis. La pregunta 1.6, ¿cuáles son las diferencias entre estos enfoques? Se diferencian ya que el enfoque cualitativo es solo de observación, análisis y sustentación desde diferentes puntos o autores, mientras que el enfoque cuantitativo captura información como cantidades, pesos, y es ahí donde se recurre a la estadística. En fin, lo que nos quiere decir es que la cuantitativa lo hace de forma numérica, mientras que la cualitativa lo hace en opiniones. ¿Cuál de los enfoques es el mejor? ¿Cuál de los enfoques es el mejor? Se puede considerar que ninguno de estos enfoques es mejor que el otro, pero a pesar de todo el enfoque cuantitativo ha sido muy usado ya que se implementa en diferentes campos como la matemática, la química, la física, la biología, entre muchas más. Los estudiantes lo utilizan según su manera de aceptación y lo aplican a sus investigaciones según el análisis al cual quieren llegar. En la pregunta 1.8 nos decía que cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas. Entonces, esa información siempre se origina a partir de los investigadores, ya que ellos sistematizan y aplican la estadística para el procedimiento y el análisis. Y cuando es cualitativa es algo cuando la observación se puede dar principalmente con ideas, con problemas, con entrevistas. Entonces, se evidencia que el insumo de cualquier investigación debe siempre dar alcance desde un salón de clases, con estudiantes, con libros, con referentes bibliográficos y se puede originar desde cualquier ámbito social. Lo importante es que se quiera investigar y generar nuevos saberes para darlos a conocer. Entonces, en la pregunta 1.9 nos decía que utilizáramos una matriz de inducción para señalar o identificar las semejanzas, diferencias entre la investigación, ciencias exactas y la investigación en ciencias de la educación. Entonces, en esto realizamos una matriz de inducción con 6 criterios de comparación y pudimos concluir que las investigaciones para la educación son una fuente confiable siempre y cuando se use con una organización adecuada a la situación o contexto en el que está viviendo el docente. De esta manera, explica y analiza con argumentos sólidos los resultados, ya que ellos ayudan a generar conclusiones y buenos cambios pues en la investigación educativa. Esto siempre debe estar enfocado para el acompañamiento de la experiencia docente en el desarrollo de informes, de vivencia de situaciones, diferentes contextos. Entonces es importante ya que el estudio de esto hace que la investigación no solo estudie, sino que forme parte de la vida y por lo tanto construya personas, individuos competentes en una sociedad a través de su papel investigador y un transformador social que tanto necesita pues la comunidad educativa.
En el punto 1.10 prácticamente tomábamos en cuenta 4 estudios científicos en los que había un artículo científico y había otro cualitativo. Entonces en esta tabla diseñamos la metodología y la conclusión que daba cada uno de esos, que escogimos 4. Bueno, en el punto 2.2 la guía nos decía que describiéramos las semejanzas y diferencias del significado entre tipo de investigación, enfoque de investigación, técnicas, métodos e instrumentos de investigación, usando pues la matriz de inducción. Entonces acá colocamos la definición, las semejanzas y las diferencias. Y podemos concluir pues que la investigación siempre va a tener diferentes técnicas, diferentes métodos, diferentes instrumentos para así llevar a cabo dicha investigación. El punto 2.3 dice, elaborando una síntesis, reflexionen y justifiquen las razones por las cuales una investigación en educación en ciencia es una educación en ciencias sociales. Elaborar un diagrama radial donde los óvalos o círculos radiales se debe reportar cada factor o criterio de justificación. Como vemos en los óvalos azules, se centra en el estudio de análisis y realidades complejas. El investigador debe intentar comprender la misma realidad compleja que existe en cualquier realidad. En el segundo óvalo dice, aborda fenómenos, y esos fenómenos son principalmente el hombre. En el tercer está, toda investigación en educación es enfocada en el estudio de subjetividad y objetividad, encaminada para adquirir y afianzar conocimientos que no han sido entendidos con claridad. Donde surge una hipótesis, esa hipótesis debe ser estudiada. En la investigación en educación en ciencias, se tiene en cuenta la observación para aplicarlo como método de validez. Analizar los comportamientos y conductas del sujeto. Todo investigador debe analizar el comportamiento y las conductas del sujeto que va a ser analizado. Continuando con el punto 2.4, nos pide elaborar un cuadro de comparación donde se describan las semejanzas y diferencias entre algunos significados, como lo son el tipo de investigación, enfoque de investigación, alcance de la investigación, técnicas de investigación, método de investigación, instrumentos de investigación y diseño de investigación. Referente al tipo de investigación, algunas de las semejanzas son los métodos que se utilizan para encontrar la solución a algún problema. Se utiliza según lo que se desee conocer del mismo. Se diferencia mucho del enfoque, pues se necesita saber el alcance el alcance al cual quiere llegar. Mientras que el enfoque, una de sus semejanzas es el punto de vista que se toma a la hora de analizar una cosa. Se trata de las opiniones, de las situaciones que se presentan a diario en diferentes contextos educativos, laborales y personales. La diferencia con el enfoque de investigación es que solo es un punto de vista, mientras que el enfoque de investigación es el paso a paso que se escoge para llegar a la solución del problema y saber de qué métodos y técnicas se van a aplicar. El enfoque de investigación es el proceso sistemático y controlado relacionado directamente con los métodos de investigación. Es el paso a paso a seguir para el desarrollo de una investigación. La diferencia es que no solamente es determinar lo que se piensa de un problema, sino saber cómo se va a desarrollar. Acerca de la investigación, lo que se espera después de realizar la investigación es obtener el resultado que se desea. Y la diferencia se diferencia con el enfoque de la investigación, ya que
lo que se espera del paso a paso al aplicar las técnicas y métodos para la solución del problema pueda ser resuelto. Las técnicas de investigación. Las técnicas de investigación se aplican en su mayoría en investigaciones cuantitativas para datos numéricos. En el caso de la cualitativa, se centra en la observación y los detalles y las experiencias. La diferencia es que con relación a método de investigación son herramientas utilizadas según el método, ya sea cuantitativas o cualitativas. El método de investigación, según el enfoque, puede ser de dos tipos, como ya lo nombramos anteriormente, cuantitativos o cualitativos, valga la redundancia, y es diferente a las herramientas o instrumentos de investigación, los cuales están sujetos al método de investigación. Los instrumentos de investigación son recursos que el líder de la investigación junto con los colaboradores pueden utilizar para recoger los datos de la investigación, como por ejemplo cuestionarios o entrevistas. Se diferencian en relación con las técnicas de investigación, las cuales se aplican según el enfoque escogido y el método de investigación que se va a realizar en el análisis o el proceso que se llevará a cabo. El diseño de investigación se define con base en las hipótesis, procedimientos o estrategias para obtener información. Y se diferencia ya que se define con base en el objeto del problema. En el punto 2.5 se tiene diferentes tipos de investigación, entre ellos tenemos estudio de caso, investigación etnográfica, investigación explicativa, investigación descriptiva, estudio exploratorio, investigación correlacional, investigación experimental, cuasi experimental, histórica, etnometodológica, acción y participación, investigación documental, historias de vida. En estudios de caso, ¿cuál es el propósito de este tipo de investigación? Conocer detalladamente el caso para establecer una hipótesis, utilizando la explicación y de supuestas causales. En este tipo de investigación pocas veces se utiliza estudios mediante la experimentación. En investigación etnográfica, busca describir detalladamente situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Las experiencias, las creencias, los pensamientos, las reflexiones. En esta investigación se tienen en cuenta lo que las personas dicen. En resumido, describe los pueblos y sus culturas. En la investigación explicativa, ¿cuál es el propósito de esta investigación? Establecer las causas de los eventos, de los sucesos o fenómenos que se estudian. Como objetivo, encontrar por qué y para qué el estudio de ese objeto. Busca explicar con detalles cada información. En la investigación descriptiva, ¿cuál es el propósito? Ubicar una o más variables de un grupo, de personas, de seres vivos, de situaciones, de contextos, de fenómenos, y de esta manera, con una o con varias variables, generar una descripción detallada de las características, de los procesos. En esta investigación no tiene en cuenta la causalidad ni las consecuencias. En el estudio exploratorio, ¿cuál es el objetivo del estudio exploratorio? Conocer una o más variables de una comunidad, de un contexto, de un evento, de una situación, cuyo propósito se centra en investigar las realidades que nunca han sido analizadas profundamente. Busca encontrar patrones significativos para crear así explicaciones precisas. En la investigación correlacional, cuya finalidad es describir relaciones entre dos o más categorías, conceptos, variables, en un momento determinado. Seguimos con la investigación experimental. En esta investigación
presenta mediante una manipulación de una variable experimental no comprobada. ¿Qué es lo que busca? Describir de qué modo y por qué esa causa produce una situación, y el investigador tiene total libertad de elegir la variable experimental. En la investigación histórica vemos que busca reconstruir el pasado de manera objetiva y exacta, lo más exacta posible. Se da bajo explicaciones causales y a las declaraciones o evidencias para extraer conclusiones verdaderas y exactas. En la investigación etnometodológica utiliza individuos para dar sentido al mismo y al mismo tiempo realizar las acciones cotidianas. A partir de las acciones del hombre, la interacción con el mundo diario y el compromiso emocional, se hace un análisis para explicar la adherencia social. Y en la investigación, acción participativa. El proceso es un proceso donde los miembros de un grupo o una comunidad oprimida recolectan información, recolectan datos y de esta manera son analizados y seguidamente actúan para encontrar soluciones, para encontrar soluciones y promover así transformaciones políticas y sociales. Y en la investigación documental se hace mediante la lectura de libros, de revistas, de documentos. ¿Con qué fin? De elaborar un marco teórico conceptual. Dando conclusión a la actividad, tenemos como pregunta, como discusión final, ¿qué enseñanza nos deja estos conocimientos aprendidos durante esta tarea 2 como futuros licenciados en matemáticas? Para mí es importante reflexionar sobre el oficio docente investigador para poder aplicarlo en diferentes contextos, entre ellos cuando estamos en nuestros quehaceres como futuros docentes. Respecto a la pregunta, lo que me queda para mí es que pensar en un docente como investigador tiene algunas implicaciones, como las cuales nos enfocan en ser una persona crítica, responsable, reflexiva y sobre todo con capacidad y disposición de probar nuevas alternativas para la vida profesional y continuando con ello para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, para mí la investigación es muy importante ya que nos permite a cada docente reflexionar más allá de encontrar en sí una responsabilidad investigativa. Entonces esto nos lleva más allá y nos deja como resultados diferentes desarrollos de métodos, técnicas, mediante los cuales los procesos académicos y culturales siempre van a ir cambiando. Entonces, la investigación educativa en ciencias como método asertivo nos deja que es necesario que el docente siempre tenga la necesidad de experimentar, de investigar y como parte esencial pues de la innovación y la transformación social que se necesita en la educación. Para mí es importante que formarnos como docentes investigadores, ya que requiere utilizar principios, metodologías, procesos que se puedan proporcionar con la pedagogía, la ética y los valores. Además, el gusto por la ciencia y la educación no solo pueden prever y aportar en el proceso de formación pedagógica, sino pues para nuestra vida. Bueno, agradecemos mucho compañeros por haber compartido esta actividad que fue de muy grata. Aprendimos mucho sobre la investigación y cómo diseñar pues proyectos investigativos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, compañeras, pues pudimos notar que en la exposición aprendimos sobre los enfoques y las características que son importantes para la educación. Gracias.